Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Oscar Denis envió un mensaje secreto a Aslember en su nueva canción. Descubran la verdad de este misterioso romance ahora. El mundo de la revista turca se ha despertado esta mañana con una noticia bomba que ha sacudido los cimientos de la industria musical y televisiva. Porque el famoso cantante y actor Oscar Denis ha lanzado su nuevo sencillo titulado Sombras del Ayer y, créanme, la letra de esta canción no parece ser solo una composición artística, sino una carta abierta y dolorosa dirigida a un viejo amor que todos conocemos muy bien, la bella y talentosa Aslember. Desde el momento en que la canción se publicó en las plataformas digitales, los fanáticos más atentos comenzaron a analizar cada palabra, cada frase y cada suspiro de Oscar, llegando a la conclusión de que este tema es una clara referencia a la apasionada y tormentosa relación que vivió con Aslember en el pasado. Como recordarán, su historia de amor fue una de las más comentadas en su momento, llena de altibajos, separaciones y reconciliaciones que mantuvieron a toda Turquía en vilo. Pero esta vez parece que Oscar ha decidido romper el silencio a través de la música. La polémica comenzó cuando los oyentes notaron que en el segundo verso de la canción, Oscar canta con una voz quebrada: tus ojos color avellana siguen siendo mi única luz en esta oscuridad eterna, aunque te hayas ido. Tu risa sigue resonando en las paredes de mi alma. ¿Les suena familiar? Por supuesto que sí, porque todos sabemos que los ojos de Aslember son su rasgo más distintivo y esa descripción encaja perfectamente con ella. Pero esto no es todo, amigos, porque la situación se pone aún más interesante cuando analizamos el videoclip de la canción. En el video, aparece una modelo que tiene un parecido asombroso con Asl. Peinada y vestida de una manera que recuerda mucho al estilo que Asl usaba cuando ambos fueron vistos cenando juntos por última vez en aquel restaurante del Bósforo hace 2 años. Esos detalles no son coincidencias, son mensajes directos. Según fuentes cercanas al cantante, Oscar estuvo muy emocional durante la grabación de este tema en el estudio. Se dice que incluso tuvo que detener la grabación varias veces porque las lágrimas le impedían continuar. Un amigo íntimo de Oscar, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó a la prensa: Oscar nunca superó realmente a Asl. Esta canción es su forma de decirle que todavía la espera, que la puerta de su corazón nunca se cerró del todo. Estas palabras han encendido aún más los rumores de que el cantante busca una segunda oportunidad. Pero, ¿qué piensa Aslember de todo esto? Hasta el momento, la actriz se ha mantenido en silencio en sus redes sociales, pero los paparazzi lograron captarla saliendo de un set de filmación esta misma mañana y, aunque trató de evitar las cámaras, su expresión lo decía todo. Cuando un reportero valiente le preguntó si había escuchado la nueva canción de Oscar y si creía que era para ella, Asl se detuvo un segundo, bajó sus gafas de sol y dijo una frase que nos ha dejado a todos helados. El pasado es un libro que ya leí y no suelo releer historias que terminaron con un final triste. Increíble respuesta. Con estas palabras, Asl parece estar construyendo un muro impenetrable entre ella y Oscar, pero sus ojos mostraban una tristeza que contradecía su dura respuesta. ¿Es posible que Asl todavía sienta algo pero tenga miedo de volver a sufrir? La tensión entre estos dos grandes nombres es palpable. Oscar Denis, por su parte, no se ha quedado callado ante la reacción de los medios. En una breve entrevista telefónica con un programa de radio esta tarde, cuando le preguntaron directamente si la canción era para Asl, él respondió con una ambigüedad poética: mis canciones son el espejo de mis vivencias. Si alguien se ve reflejado en ellas, es porque nuestra historia fue real y dejó una marca imborrable. No puedo mentirle a mi arte ni a mi corazón. Esta declaración es prácticamente una confirmación de que Asl es la musa detrás de esta melodía melancólica. Los fanáticos en las redes sociales están divididos. Un grupo apoya a Oscar y cree que es un gesto romántico y valiente intentar recuperar al amor de su vida a través de una canción, mientras que otros defienden a Asl, argumentando que ella ha seguido adelante y que Oscar no debería abrir viejas heridas públicamente.
La letra de la canción continúa diciendo, si me dieras una señal, quemaría el mundo por volver a ver esa sonrisa, una frase cargada de una pasión que pocas veces vemos en la actualidad. Es evidente que lo que hubo entre ellos fue un fuego muy intenso que, al parecer, dejó cenizas que todavía queman. Además, hay un detalle que muchos han pasado por alto, la fecha de lanzamiento de la canción. Hoy es el aniversario del día en que se conocieron en el set de aquella película que protagonizaron juntos. ¿Casualidad? En el mundo del espectáculo, las casualidades no existen. Todo esto parece ser un plan perfectamente orquestado por Oscar para llamar la atención de Ashley en un día tan significativo para ambos. La atmósfera es eléctrica y todos estamos esperando ver cuál será el siguiente movimiento en este ajedrez del amor. ¿Responderás con algún mensaje encriptado en sus redes sociales? ¿O tal vez Oscar hará una declaración más directa en los próximos días? Lo cierto es que esta canción, Sombras del Ayer, se ha convertido en el himno de un amor inconcluso que se niega a morir. La química que existía entre ellos era innegable y el público siempre quiso verlos felices juntos. Tal vez, solo tal vez, esta canción sea la llave que abra nuevamente la puerta a una reconciliación, o quizás sea el cierre definitivo, el último adiós de un hombre que ha aceptado que perdió a la mujer de sus sueños. Mientras tanto, la canción sigue subiendo en las listas de popularidad, impulsada por el morbo y la curiosidad de millones de personas que quieren descifrar cada palabra. Es fascinante ver cómo una historia de amor personal se convierte en un fenómeno público. Aslenber es una mujer fuerte e independiente, y su respuesta inicial fue contundente, pero sabemos que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Si Oscar sigue insistiendo con gestos tan románticos, ¿podrás mantener sus barreras arriba por mucho tiempo? La historia está lejos de terminar y nosotros estaremos aquí para contarles cada detalle, cada mirada y cada palabra que surja entre estos dos examantes. Ahora quiero saber qué piensan ustedes, mis queridos seguidores, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Oscar Denis realmente quiere volver con Aslenber o es solo una estrategia publicitaria para su nueva canción? ¿Deberías darle una segunda oportunidad después de todo lo que vivieron o es mejor dejar el pasado atrás? ¿Qué harían ustedes si un examor les escribiera una canción tan emotiva? Por favor, escriban sus teorías y opiniones en los comentarios, los estaré leyendo a todos. Si les gustó este video y quieren seguir al tanto de este drama romántico, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con sus amigos. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes.